Un saludo al profesor Diego González. Voy entonces a hacer un video sobre el control de la lectura, teoría de la Constitución y del poder constituyente. Entonces voy a iniciar diciendo que hay un concepto moderno sobre constitución, pero que tiene unas bases históricas, las cuales vamos a desarrollar una a una, y diversos autores pues la van a dividir en 6 momentos. En esa visión de concepto de constitución que tiene su origen en la Politeia de Grecia, la Constitutio Romana, que es la segunda visión o la concepción que tienen sobre la posibilidad del origen del concepto de constitución, las cartas de derecho, que estas fueron promulgadas en la Edad Media, o las Bill of Rights, los instrumentos de gobierno o los Instruments of Government de Oliver Cromwell, la quinta las leyes fundamentales o las leyes imperati de las monarquías de Europa, y la sexta concepción, que podría remontarse también hacia el siglo XVIII, sobre los que sustentan las primeras constituciones, como los covenants religiosos de las colonias norteamericanas. Entonces nos vamos a ir, la idea es acercarnos hacia ese concepto de constitución moderna que hoy tenemos, donde tenemos unas indicaciones muy puntuales sobre la norma jurídica suprema creada por el pueblo. Nos vamos a acercar a esa concepción de constitución moderna desde la historia, que divide y estructura los poderes del Estado, donde se determinan los procedimientos y las autoridades que permiten la creación de las demás normas del ordenamiento jurídico. Para tener esa aproximación, entonces vamos a hablar de la primera, ¿cierto? De la primera o del primer posible origen del concepto de constitución, que es la Politeia griega, y en ella pues hay un autor que es Lowenstein, donde es un constitucionalista que relata que desde la concepción aristotélica y platónica, más o menos durante la época de Clístenes, en el siglo V y IV antes de Cristo, con el desarrollo de la democracia en Atenas, dice Aristóteles que es la descripción del orden y la organización política y jurídica de la política, de la polis, en Atenas. Sin embargo, Portinato decía que la Politeia es un instrumento que se relaciona con lo jurídico. Al revisar todos estos conceptos, pues al final se habla, o dice Aristóteles, que la política de la Politeia no es solo un instrumento conceptual para ser usado en sentido descriptivo y de clasificación, sino que aspira a prescribir un futuro político dotado de constitución. Pese a todos estos conceptos, hay unos contradictores como Charles McIlwain, que dice que la Politeia es un entendimiento de un sinnúmero de elementos y de una concepción más de aspecto divino religioso, que no permite acercarse al concepto de constitución moderna. Igualmente, que no está enfocada directamente en lo político, sino que tiene diversas posiciones, lo que hace que se aleje mucho probablemente de que de allí sea el origen de la concepción de constitución moderna. Asimismo, entonces nos vamos a la segunda posibilidad histórica del concepto de constitución, que es la Constitutio Romana. Igualmente, desde allí el autor McIlwain dice que la constitución proviene del término latín constitutio, que se refiere a aquellas normas de carácter supremo dictadas por el emperador, y sin embargo hablan de la república, de que no están legitimadas por el pueblo, lo que hace que no se tenga esta concepción, o de allí sea el origen de la constitución moderna. Nos sirve como origen etimológico, más no como significado como tal,
Y la tercera concepción es sobre las cartas de derecho, de que trata las cartas de la libertad de Enrique I, las limitaciones del poder del monarca, la Carta Magna, el Estatuto Taglio non concedendo, las Bill of Rights, y sin embargo tampoco estas se acercan al término o a definir el término de constitución moderna. Y tenemos los Instruments of Government, que los autores pues relatan que este documento origina la definición de constitución, el cual se implementó en la Commonwealth de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Sin embargo, tampoco en esta definición encontramos que allí se origine la constitución moderna o el término, porque allá aparece un Lord Protector que aparentemente es un monarca disfrazado o más bien reconocido civilmente, lo que no concuerda con la definición de constitución moderna. Asimismo, vamos terminando diciendo que las leyes fundamentales es otra concepción histórica, y los autores sostienen que Inglaterra estaban regidas por una serie de costumbres y órdenes, y que estas eran formas de leyes fundamentales que limitaban al rey a establecer una forma de gobierno. Sin embargo, tampoco se considera que es la raíz de la definición o el concepto de constitución moderna, ya que no estaba construida por el pueblo, no dividía los poderes y no daba pautas para poder construir el ordenamiento jurídico. Y así vamos terminando con lo que más o menos podría traer un poco más al tiempo el término de constitución moderna, que son los covenants religiosos que se originaron hacia el siglo XVIII en los Estados Unidos, donde se expidieron una serie de normas que estaban constituidas por el pueblo, que regían una concepción de cómo ordenar lo jurídico. Y desde allí, a partir de 1776, donde se promulga la independencia de los Estados Unidos, es donde podemos hablar que se conceptúa o donde realmente hay una concepción de la constitución moderna, porque es constituida o construida por el pueblo, divide los poderes y a partir de allí se organiza o se da el ordenamiento jurídico. En 1776 se expande también a Europa, aunque allí hay una concepción un poco retardada y todavía algunos países reconocen el poder del monarca, lo que en Estados Unidos hizo que se desconociera completamente el poder del monarca. Y en 1780 más o menos se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos, o la Constitución de Filadelfia, y a partir de allí podemos ver realmente que la democracia se comienza a fundamentar en la constitución política de las naciones, con la concepción de que sea creada por los pueblos, de que divida los poderes y que dé las pautas para el ordenamiento jurídico. Julián Bedoya.